Una de las estrellas, probablemente una estrella de rock que apareció en los últimos 5 años, y no de manera casual, es Nvidia, ¿no? O sea, todo el mundo habla de Nvidia, ya sea porque los americanos no quieren que los chinos tengan chips gráficos de Nvidia, porque si no acceden a inteligencia artificial, y daría la sensación de que la inteligencia artificial ya es un problema geopolítico, lo hemos convertido en un problema geopolítico, y no solo en una cuestión de mercado. Y Taiwán produce para Nvidia uno de los insumos más importantes, y que China puede invadir Taiwán para conseguir ese insumo, y que los holandeses tienen aparentemente una compañía en Holanda que hace algo muy específico para Nvidia. Bueno, la cuestión es que Nvidia se ha convertido en una de las marcas más valiosas del mundo en los últimos 2-3 años gracias a la fiebre de la IA, a que todos los fabricantes de IA usan los chips de Nvidia, salvo algunos. ¿Por qué usan los chips de Nvidia? Pero bueno, lo usan porque los chips de Nvidia pueden desarrollar millones de operaciones matemáticas en paralelo, cosa que los chips de Intel no podían hacer en su momento. O al menos eso es lo que he leído y preparé para este episodio. Si me equivoco en algo, algún ingeniero que no me salga a hatear, porque verdaderamente soy un lego de la materia, y no me voy a meter en el tema de la virtuosidad de ingeniería de Nvidia, sino más bien en qué cosas operativas desarrolló Nvidia, además de tener un hardware, un chip, fantástico, pero que básicamente ocurrió en base no a una serendipia, sino más bien, por lo que he venido leyendo, a una visión de Jensen Huang. Jensen Huang es el fundador de Nvidia, que hoy en día es uno de los accionistas, es minoritario, pero tiene control de compañía, que es lo siguiente. A ver, Nvidia nace como un chip gráfico que se empezó a utilizar para videojuegos. ¿Por qué? Porque los videojuegos necesitaban esto que tenía la oferta del chip de Nvidia, que era desarrollar millones de operaciones en paralelo, para, por ejemplo, para hacer que, ¿cómo se llama?, que cuando vos estás haciendo los videojuegos, la imagen del videojuego parezca lo más realista posible, y de ahí la potencia de los microchips de Nvidia empezaron a ser fundamentales para que crezca ese negocio, para que más y más personas empiecen a meterse con ese tema. Pero en el 2007, Jensen Huang hace algo que otros no habían hecho, que es hacerse, creo yo, que no muchos hacen, que es hacerse la pregunta, digamos, ¿no? ¿Y qué pregunta hace Jensen Huang? Creo que la primera pregunta que se hace es, ok, estoy muy bien, estoy vendiendo muy bien, pero ¿en qué otras cosas se puede usar este microchip gráfico? Porque en el fondo lo estamos usando en los videojuegos. ¿Y dónde hay un paralelo que yo veo que se produjo nuevamente otra ruptura que otros habían visto y que no la habían utilizado? Y para esto quiero citar a Marshall Goldsmith, que en un libro lo que dice es: lo que te trajo hasta acá no te va a llevar hasta allá. Yo creo que haberlo citado a lo largo de estos episodios. ¿Un leer para crecer con esto? Bueno, ¿por qué? Porque, a ver, en el caso de Kodak y en el caso de BlackBerry, ninguno de los dos se hizo esa pregunta. Y los dos, curiosamente, tenían tecnologías como para poder ir al próximo salto, pero decidieron no hacerlo. Decidieron casi conscientemente no hacerlo. Kodak definitivamente, porque Kodak es el que desarrolló la tecnología digital de la fotografía digital, y decidió no hacerlo. No sé si BlackBerry tenía la tecnología para poder hacer lo que luego se convirtió en el iPhone, creo que no, pero BlackBerry no se hizo una pregunta en base a, che, estas pantallas, ¿no estaremos interactuando con pantallas? Y ya tenía información, porque el iPad había salido prácticamente 1 o 2 años antes de lo que había salido el iPhone. Intel tenía la capacidad para desarrollar los chips gráficos, pero estaba vendiendo mucho más de los otros y no quiso jugar parte de su negocio, o esa es la información que yo tengo, no quiso jugar parte de su negocio a los chips gráficos. Pero bueno, Nvidia se jugó con los chips gráficos porque Intel dominaba el otro mercado, el del chip que actuaba en forma lineal. Y Jensen Huang se hizo una pregunta, creo yo que se hizo una pregunta en ese momento, y el año
tengo entendido que es 2007, estoy hablando con mucho pudor porque es un terreno en donde no soy un especialista, pero desarrolló algo muy interesante que fue CUDA. CUDA es una plataforma de software, de programación de software, que la distribuyó gratuitamente a programadores para que a través de CUDA pudieran utilizar los microchips gráficos de NVIDIA. No para programar videojuegos, sino para hacer lo que tuvieran ganas de hacer. Y eso arrancó en el 2007. Y con el tiempo, millones de programadores hoy hablan el lenguaje que CUDA introdujo para poder gestionar, para que vos puedas como programador gestionar los microchips gráficos de NVIDIA. Esto es lo que Warren Buffett denominó en su momento una fosa. O sea, si vos aprendiste un lenguaje, y si ese lenguaje te costó aprenderlo, pero hoy lo aprendés y manejás los microchips de NVIDIA, porque los microchips de NVIDIA se manejan con ese lenguaje, ¿por qué voy a aprender otro? Fíjate vos la barrera de entrada tremenda que armó Jensen Huang diciendo, ahora vas a poder manejar los microchips de NVIDIA, aparece un nuevo microchip, no podés manejarlo con este lenguaje. Tenés que aprender uno nuevo. ¿Vas a aprender uno nuevo? Puede que sí, si el incentivo es muy grande. Pero si no aparece un gran incentivo, vos vas a seguir manejando un nuevo lenguaje. La curva de aprendizaje, de cambiar de manejar un software para pasar a ser otro, muchos no dan ese salto. Bueno, esa es una pequeña barrera que tiene NVIDIA a su favor. Con lo cual, ahora nos encontramos con dos barreras importantes. El microchip, que solamente se produce en un determinado lugar, que solamente tiene acceso a una determinada industria, y aparece una industria que sí lo necesita desesperadamente porque necesita realizar millones de operaciones matemáticamente en paralelo que son la inteligencia artificial. Entonces, ya tenemos una industria completamente volcada a un hardware específico, con lo cual NVIDIA tiene atrapada, si querés, a la industria de la IA, vende millones y millones y millones de microchips de estos, todos necesitan eso, los programadores manejan los microchips, y después aparece un tercer elemento que es el fundador, que hace que nuevamente aparezca esta cuestión, y lo quiero atar de vuelta con el top of AI y con el cerebro predictivo. Jensen Huang interviene de manera directa porque es un fundador que tiene muchísima notoriedad, tiene mucha autoridad, con lo cual lo que dice Jensen Huang, tu cerebro predice que va a ocurrir. Y te voy a dar un dato. Hace relativamente poco, Jensen Huang fue consultado acerca de qué está pasando con quantum computing, o sea, con la computación cuántica. Hay muchas compañías que están dedicadas a la computación cuántica porque es la computación que va a venir. O sea, va a acelerar dramáticamente la velocidad y la forma de procesamiento que tienen las computadoras. Va a ser una revolución fenomenal. Todavía está en un estadio que no te puedo decir que está en pañales, pero no sé qué edad tiene eso todavía. Pero Jensen Huang salió a decir hace relativamente poquito que faltan 10-15 años para eso. ¿Cuál fue la repercusión? En la bolsa, las compañías que desarrollaban computación cuántica cayeron 2 dígitos. Las acciones. Tremendo. Más o menos lo mismo, pero a la inversa de lo que pasó cuando Elon Musk empezó a comprar Twitter, que las acciones de Tesla bajaron. Entonces, ¿son importantes las personas en el nuevo mundo de la IA? ¿Son importantes en el cerebro predictivo? 100% importantes. Son más importantes que antes. ¿Por qué? Porque cuando un CEO habla, si tiene mucho peso, mucha autoridad, lo que va a tener es un alto grado de resonancia. Y esa resonancia va a empezar a aparecer en los textos, va a empezar a aparecer en las opiniones, va a empezar a aparecer en las notas. Y la IA, que es donde nosotros buscamos información para saber si está todo bien o está todo mal, recoge esa información. Círculo virtuoso o círculo perverso, depende del CEO. Por eso hoy en día las opiniones de los CEOs
tiene mucho más impacto que lo que tenían hace 10 años, porque impacta en millones y millones de personas que están dependiendo de la IA para tomar una opinión, para tomar la próxima decisión, para predecir el próximo movimiento que van a hacer. Si te gustó este episodio, no te olvides de puntuarnos. Gracias.